Antes de la llegada de los dragones de Cuera, hacia el año 1519, reinando en las Españas el emperador Carlos I, el español Hernán Cortés desembarca en Veracruz en lo que más tarde será la Nueva España. Hernán Cortés pone las bases de un proceso que llevará a la creación del Virreinato de Nueva España, que con el tiempo llegará a ser la provincia más rica y próspera del Imperio Español. El enorme crecimiento demográfico y la fuerte expansión territorial hacia el norte hacen imprescindible el mantenimiento del orden público y la defensa de las amplísimas fronteras de los enemigos exteriores. La Reconquista, como forma de avance territorial dentro de la reciente historia de España, influirá en el modelo de expansión del territorio de Nueva España. En esta crónica vamos a cabalgar junto a una de las unidades militares más singulares y olvidadas de la historia de España, los dragones de Cuera. Los dragones de Cuera, también conocidos como soldados presidiales, formaron una unidad única y crucial para la defensa de las fronteras del Virreinato de Nueva España. Fueron una unidad militar española considerada precursora de los cowboys estadounidenses que 250 años después poblarían y recorrerían estas mismas tierras que por entonces ya formarán parte del suroeste de los Estados Unidos. Los dragones de Cuera son soldados de élite, van equipados con un grueso y pesado chaquetón de cuero reforzado, sin mangas, que visten a modo de armadura y se calcula que pesa alrededor de 10 kilos. Se encargan fundamentalmente de patrullar la enorme frontera del norte del Virreinato de Nueva España. El nombre de dragones de Cuera deriva de la cuera precisamente. La cuera inicialmente es un abrigo largo sin mangas a modo de armadura que con el tiempo se irá acortando, que está formado hasta por 7 capas de piel con gran resistencia a las rudimentarias flechas de los indios enemigos que los dragones llevan como protección. Los requisitos que deben reunir los aspirantes para el alistamiento como dragones de Cuera, al menos teóricamente, son haber alcanzado los 16 años de edad, debe tener al menos 150 centímetros de estatura, que para entonces debe ser una altura respetable, además debe estar sano, ser católico y estar libre de pecados. Su entrenamiento y formación son muy exigentes y duros y su periodo de alistamiento mínimo es por 10 años. No es raro encontrar entre los oficiales, además de españoles, algún irlandés o valón, todos católicos e integrantes del Imperio Español. Cada dragón de Cuera tiene 6 caballos a su disposición, un potro y una mula, mientras que un dragón normal suele tener solamente 2. Esto explica su extraordinaria movilidad y eficacia. Los dragones de Cuera defienden montados a caballo, colonias y rutas comerciales de los ataques indígenas y son conocidos por su habilidad en el combate y su gran resistencia de arrojo. Es especialmente reseñable la defensa que hace esta unidad del Camino Real de Tierra Adentro, hoy patrimonio de la humanidad, y que une la Ciudad de México, capital del Virreinato de Nueva España, con la ciudad de Santa Fe, situada al norte del actual Nuevo México, a 2.560 kilómetros de distancia. Durante más de 250 años, desde su nacimiento, reinando en el Imperio Español Felipe II, estos soldados fronterizos protegen las vastas y peligrosas tierras del norte de Nueva España, enfrentándose a desiertos, tribus hostiles, aislamiento y escasez. Son tropas defensivas creadas por el Imperio Español con unas funciones que recuerdan mucho a la unidad creada en España muchos años atrás por los Reyes Católicos y que tenía como misión fundamental la vigilancia de los caminos. Esta unidad policial y militar era la Santa Hermandad. El que fuera primer cuerpo policial del mundo, precursor a su vez de la actual benemérita Guardia Civil Española. Desde la segunda mitad del siglo XVI, según avanza la presencia hispana hacia el norte de Nueva España, y 200 años antes de la creación de la Policía Montada de Canadá, por ejemplo, surge la necesidad de protección para los nuevos asentamientos que crecen en torno a los presidios, así como para asegurar los caminos que son necesarios para mantener a los colonos, al comercio y al envío de metales desde las minas descubiertas. Esta unidad especial, los Dragones de Cuera, está formada por voluntarios, mitad soldados, mitad policías, especialmente adiestrados en equitación, en el manejo de armas de fuego, lanzas y esgrima,
y están bien adaptados a las durísimas condiciones de la frontera. Los dragones de Cuera son expertos en el combate a caballo. La unidad de los dragones de Cuera tiene peculiaridades exclusivas derivadas de su duro cometido. Estas singularidades están ocasionadas por un clima extremo, vastos territorios a proteger y de unos indios pocas veces amistosos, al menos al principio. En su origen, la corona española ve la necesidad de crear fortificaciones capaces de sostener el embate de los indios llamados bárbaros que habitan esas regiones. El cuarto virrey de Nueva España, Enríquez de Almanza, que gobierna desde 1568 hasta 1580, dictamina la construcción de unas fortificaciones, a las que se denominan presidios, que están guarnecidas por soldados llamados presidiales. Son los puestos más avanzados de la colonización donde terminan los caminos y las poblaciones, y donde empieza la tierra habitada por los indios llamados bárbaros, fundamentalmente pimas y seris. Estos presidios son fortificaciones construidas de piedra o de adobe o de una combinación de ambos. Generalmente de forma cuadrada, de aproximadamente unos 100 metros en cada lado y con bastiones salientes o torres en al menos dos esquinas opuestas, donde se colocan cañones para proteger sus flancos. No son construcciones sofisticadas, ya que se utilizan solamente para guarecerse en principio de los ataques de los indios bárbaros, quienes utilizan armas rudimentarias y no ponen en peligro la construcción. En algunas de las ruinas de los presidios que todavía existen, se puede distinguir un túnel oculto con salida hacia el abasto de agua que se utilizaba en el caso de estar asediados por los enemigos. Dentro de los presidios viven los soldados, sus familias, sacerdotes, oficiales y los indios incorporados como guías, donde cuentan con casas, almacenes, capilla, etc. Estos presidios cuentan con tierras, por lo que posteriormente alrededor de ellos se van formando poblaciones. Y al crecer estas, los presidios se mueven hacia el norte al mismo tiempo que la frontera. Este modelo de implantación es similar al que ocurriera muchos siglos antes durante la Reconquista española, en el que los avances de la frontera con los musulmanes son afianzados con castillos primero y el posterior desarrollo de burgos o ciudades alrededor de los mismos. Este mismo modelo de implantación sería utilizado muchos años después en el llamado Far West por los Estados Unidos con los famosos fuertes de las películas, e incluso con unidades de función policial y militar de contenido similar, y hasta con un mismo color de uniforme, el azul, que tienen nuestros pioneros, los dragones de Cuera. El uniforme está normalizado desde 1729 y no requiere de ningún dispendio. Lleva el escudo de armas reales en la manga y en la escarapela encarnada en el ala levantada del sombrero redondo. En principio, los altos mandos suelen ser peninsulares, pero con el tiempo se conocen casos de criollos, como Juan Bautista de Anza Becerra Nieto o Bernardo de Urrea. Las banderas y estandartes llevan un escudo con los cuarteles de Castilla y la Cruz de San Andrés. Los dragones de Cuera suelen utilizar el grito de guerra que utilizara Hernán Cortés, Santiago y a ellos. Existen además compañías volantes de dragones que recorren los caminos conectando y protegiendo de ese modo a poblaciones, minas, rancherías y presidios. Así, se fundan en 1570 Jerez, Celaya, Portezuela, Ojuelas y San Felipe. En 1573, Charcas, Fresnillo, Sombrerete, Pénjamo y Jamay. En 1575, Aguascalientes. En 1576, León, Mezcala, Palmillas y otros más. A finales del siglo XVII ya hay presidios en el Río Bravo e incluso algunos puestos más avanzados en Texas y Nuevo México. De esta forma nacen en Coahuila las poblaciones de Saltillo, Parras, Monclova, Múzquiz, Santa Rosa y Zaragoza, San Fernando de Austria, Guerrero, Río Grande, etc., y en Texas, San Antonio de Béjar, entre otras. Algunos de los caballos que se les extravían a los dragones son el origen de las grandes manadas de caballos que se van formando en las praderas americanas. Pues como es sabido, en América no había caballos con anterioridad a la llegada de los españoles. Podemos imaginar el momento en que los indios
los ven por primera vez. Rápidamente comprenden el enorme valor que tienen en las praderas, haciéndose el elemento de posesión más deseado, sobre todo para apaches y comanches. Tengamos en cuenta que los apaches no son agricultores ni ganaderos. Normalmente son nómadas, cazadores, guerreros y recolectores, por lo que los caballos y el ganado serán su gran objetivo de robo o intercambio, convirtiéndose en un elemento esencial en su forma de vida. Esta característica de la recua, que acompaña al dragón de cuera, le dota de una gran movilidad y de una gran letalidad, sobre todo en distancias cortas, debido en este caso a la gran preparación y armamento que les convierte en una auténtica fuerza de élite. Para hacernos una idea de la importancia de esta policía de frontera, su número total en Nueva España suele estar situado entre los 600 y 1000 dragones, no superando nunca los 1400 y llegando solo a esta cifra en situaciones excepcionales. Esta caballería, como guardia de la dura frontera, a pesar de ser un número tan reducido de unidades, debe vigilar la enorme extensión del norte de Nueva España de más de 2000 kilómetros de extensión. Debemos recordar que existe un momento en la historia de Norteamérica, alrededor del año 1800, en el que todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos, desde Florida, pasando por Luisiana y Texas, hasta California, pertenece a la corona española y por lo tanto forma parte del Imperio Español. Hacia el año 1804, Napoleón impone y convence a España que le devuelva la Luisiana, para a continuación vendérsela a él a los pujantes Estados Unidos. Este empuje de los vecinos Estados Unidos en la Luisiana se percibe claramente en la española Texas, convirtiendo a los vecinos en adversarios. Ante esta situación, en la condicionada corte española se produce una propuesta para crear una nueva unidad militar denominada los Húsares de Texas, con un fundamento parecido a los dragones de cuera, pero más actualizado su armamento y lógicamente adaptado a las cambiantes condiciones de la enorme provincia de Texas. Lamentablemente esta propuesta no cuaja y la nueva unidad nunca se llega a crear. Estos soldados fronterizos son reclutados la mayoría entre la población criolla, mestiza, indios hispanizados y esclavos liberados. Su vida está marcada por el polvo, el cuero y la lanza, pero también por un sistema militar avanzado para su época que deja huella en la cultura del western norteamericano. Los dragones de cuera protegen los presidios que se extienden desde Durango, Coahuila, Chihuahua, Texas, Nuevo México, Alta California y Baja California. Cuando José de Gálvez, tío de Bernardo, es nombrado por la corona española visitador de Nueva España, se hace eco de las quejas de parte de los pobladores del territorio norte de Nueva España, por lo que organiza una campaña contra los indios llamados entonces bárbaros entre los años 1768 y 1769. Para esa campaña es para la que hace venir a su sobrino, el que más tarde será el héroe de Pensacola, Bernardo de Gálvez, que llega a Nueva España casi al final de la campaña de su tío en América. Primero, para combatir la amenaza percibida de los apaches en el norte, en una zona llamada Apachería, tan grande como España y Francia juntas. Los apaches, que han sido vencidos por los comanches, son obligados a desplazarse hacia el sur, donde colisionan con el Imperio Español. Como los apaches son nómadas y carecen de sustento, se dedican al pillaje y saqueo, sobre todo a los españoles, fundamentalmente caballos y ganado. Los apaches son un pueblo orgulloso, duro y de excelentes guerreros, de los que tanto aprenderá Bernardo de Gálvez y que en un futuro cercano les será de gran utilidad. Bernardo de Gálvez, en ese momento, es un valiente joven oficial de los dragones de cuera. Una de las hazañas más notables realizadas por los dragones de cuera es la ocurrida en Tucson, Arizona. El 12 de junio de 1777 llega al presidio de San Agustín de Tucson, Arizona, un nuevo comandante, don Pedro Allende y Saavedra. En 1779, el informe del inspector adjunto, don Roque de Medina, indica que la guarnición de Tucson dispone de 77 hombres, aunque solamente 59 son aptos para el servicio en ese momento. De ellos, 37 son dragones de cuera, contando con un sargento, 4 cabos y un maestro armero. El presidio
también dispone de 4 cañones de bronce. El segundo al mando en el presidio es el teniente Miguel de Urrea, nacido en Sonora y 12 años mayor que Allende. Es un hombre duro, veterano, con 37 años de servicio en la frontera. La caballería ligera destacada en el presidio de San Agustín de Tucson incluye 17 soldados. Además, la compañía tiene 10 exploradores indios. Para el servicio de la tropa se dispone de 289 caballos y 52 mulas. El robo de este ganado es una de las razones de los continuos conflictos con los apaches, los cuales realizan constantes razias para robarlos. El 1 de mayo de 1782 amanece apaciblemente sobre el presidio de San Miguel de Tucson y su vecina población de Pimán. Al amanecer, los habitantes se dedican a sus habituales tareas rutinarias o a prepararse para la misa dominical. El capellán celebra la Eucaristía temprano en la capilla y luego cruza el río Santa Cruz en dirección a Pimán para celebrar la misa allí. De pronto, el silencio matinal se rompe cuando a eso de las 10 de la mañana aparece frente a la empalizada un grupo muy numeroso de guerreros apaches, rompiendo esa pacífica escena fronteriza, logrando una sorpresa casi total. Sin pensarlo dos veces y sin previo aviso, se lanzan en tromba hacia la entrada de la empalizada que está abierta, con la intención de penetrar dentro del presidio. Y por muy poco casi lo consiguen. La intervención personal del capitán Pedro Allende y Saavedra, que es de los pocos que está operativo, evita que los indios consigan forzar la entrada. Es un combate dramático, donde el valor desplegado por Allende, que está auxiliado por 4 de sus soldados y un solitario cañón, evitan que ningún atacante flanquee el puente de acceso a la entrada principal del presidio. El resultado se salda para los apaches con al menos 8 muertos confirmados de unos 300 atacantes. Aunque dada la intensidad del combate, que se prolonga durante cerca de 2 horas, y la costumbre de los apaches de retirar a sus muertos, hace pensar que la cifra de apaches muertos bien pudiera elevarse hasta cerca de la treintena. Los españoles sufren solamente un muerto y 3 heridos de gravedad de una guarnición de unos 70 hombres, incluidos dragones de cuera y exploradores indios. Las luchas, caramuzas y columnas de rescate de cautivos siguieron durante varios años hasta que se firma la paz con las tribus indias en guerra en 1793. Tras este acuerdo de paz, los apaches, yumas, chiricahuas, navajos y otras tribus van poco a poco acercándose a los españoles hasta terminar por convivir con ellos en las distintas misiones, presidios y asentamientos. Hasta tal punto que, a modo de testimonio de esta cercanía, y según un descendiente directo del gran jefe apache Jerónimo, que tanto luchara y se resistiera a los nuevos ocupantes norteamericanos, Jerónimo era católico y su idioma materno era el español. Son unos años de paz, buena convivencia y una enorme pujanza económica y un fuerte desarrollo demográfico. Hasta que en 1821 todo cambia con la segregación del Virreinato de Nueva España de la corona española. Con la independencia de México en 1821, la organización de las fuerzas militares cambia y los dragones de cuera son disueltos o integrados en las nuevas Fuerzas Armadas mexicanas. Sin embargo, su legado perdura como un símbolo de la defensa y exploración fronteriza en la historia de América del Norte. En 1846, la entonces República de México, tras la guerra con los Estados Unidos y el Tratado de Guadalupe Hidalgo, pierde todos esos enormes territorios del norte de Nueva España. Llegando otros soldados de frontera, también con uniforme azul, mucho más conocidos por el gran público que los dragones de cuera. Aunque fueran estos los primeros en escribir las más gloriosas páginas en la historia de estas duras tierras de frontera. Los dragones de cuera son más que soldados, son pioneros y protectores en una época de desafíos y conflictos. Su historia es un testimonio de valor y dedicación, y su legado sigue vivo en las historias y en el espíritu de las regiones que ayudaron a proteger. Hoy día, una de las marchas militares más conocidas en México es la Marcha Dragona, la única usada actualmente por la caballería y las unidades motorizadas durante el desfile del 16 de septiembre,
en el que se conmemora el Día de la Independencia Mexicana. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.